Siempre que se acerca un final de algo, es un buen momento para prepararnos, para iniciar algo nuevo. Bendecidos con toda bendición de lo alto, soy la pastora Ibelis Tejera. Nos estamos acercando al fin de año y estamos por entrar a uno nuevo. Gran momento para reiniciar tu vida. No sé si te ha pasado que cuando estás trabajando en tu computadora, que de repente se frisa, como que se bloquea, ¿verdad? Y aparece el disquito que da vuelta y da vuelta y da vuelta. Y puede ser porque tienes varias ventanas abiertas o como en el celular, varias aplicaciones abiertas y de repente en la pantalla se queda solamente esa bolita dando vueltas y dando vueltas y vueltas. A veces nos quedamos mirándola y mirándola a ver si por sí sola pasa algo. Cuando lo que debemos de hacer es apagar el equipo por un momento, apagarlo y darle un restart. Que reinicie, ¿verdad? De nuevo para poder trabajar. Óyeme, no podemos dejar varias aplicaciones abiertas, por ejemplo, en el celular y no usarlas. Lo mejor es mantener abierto lo que se necesita. En nuestra vida pasa igual. Hay que cerrar todo lo que no nos deja avanzar. Todo aquello que está drenando nuestra energía, tenemos que cerrarlo. En esta serie de enseñanzas vamos a ver cómo cerrar esas cosas que nos detienen en nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para, ¿verdad?, dejar el pasado, entrar a eso nuevo que Dios tiene para cada uno de nosotros? ¿Cómo poder cerrar eso que nos detiene para poder seguir avanzar hacia el futuro? ¿Cómo tener un reinicio en este nuevo año? ¿Cómo movernos del pasado hacia nuestro futuro? Lo primero que tenemos que hacer para reiniciar nuestra vida es lo que nos dice la palabra de Dios. La Biblia lo dice claramente. Dice el Salmo 37 en el verso 5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Mira cómo lo dice esta versión. Déjale todo a Yahvé. Confía en Él y Él obrará. Lo primero que tenemos que hacer para reiniciar nuestra vida, para cerrar con el pasado, movernos hacia el futuro, es poner nuestra vida en las manos de Dios y confiar plenamente en Él, que Él actuará a nuestro favor. Lo primero para reiniciar nuestra vida, de movernos del pasado hacia el futuro, es confiando en Dios. La fe implica confiar en Dios, en el amor de Dios por ti, confiar que Él obrará a tu favor. Y la verdad es que esto no es fácil. No es fácil cuando con el tiempo hemos aprendido a hacer las cosas a nuestra manera, ¿verdad? Con nuestra propia fuerza. Entonces se nos hace un poco difícil confiar en que Dios va a hacer, porque lo queremos hacer a nuestra manera. Aprendemos a ser autosuficientes y nos olvidamos de la autosuficiencia de Dios para proveernos de todo lo que necesitemos, para movernos del pasado hacia el futuro. Dios tiene toda la provisión para nosotros poder hacer esa transición. Es por eso que tenemos que hacer de Dios nuestra prioridad. Mateo capítulo 6, verso 33, que te lo sabes de memoria, nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esta versión dice: mas buscad primeramente el reino de Elohim. Busquen primero el reino de Elohim. ¿Sabes que Elohim es el primer nombre de Dios que aparece en la Biblia? En Génesis capítulo 1, verso 1 nos dice: en el principio creó Dios, creó Elohim, los cielos y la tierra. Elohim, Dios, es la fuente de todo lo que existe y Él es soberano sobre todo. Si Elohim es la fuente creadora de todas las cosas,
No busques las cosas, busca al Creador, busca a Elohim, busca a Dios primeramente, busca el reino de Dios. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios, ¿verdad? Lo primero en nuestra vida es el reino de Dios. Vamos a reconocer que Él es el Rey. Cuando buscamos primeramente, tenemos como prioridad a Dios, a su reino, vamos a reconocer que el Señor es el Rey. Cuando Dios es nuestra prioridad, entonces vamos a comenzar a confiar en Él. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios va a comenzar a dirigir nuestro camino. Nos ayudará a sustituir hábitos, a comenzar nuevas estructuras para nuevas rutinas. Nuestra mente va a comenzar a ser renovada cuando reconocemos al Rey, cuando reconocemos primeramente el reino de Dios, a Elohim, en nuestra vida. Él entonces va a comenzar a fluir su poder sobre nosotros para nosotros poder pasar del pasado al futuro. Y va a ocurrir lo que dice en Filipenses 2:13. Nos dice, Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Él despierta en nosotros el deseo de hacer lo que a Él le agrada y nos da el poder para hacerlo. Y como Él despierta ese deseo, ¿verdad? Para nosotros hacer las cosas y nos va a dar el poder para hacerlo, vamos entonces a reconocer su voz y vamos a poder discernir su voluntad en cada situación que estemos pasando. Cuando tenemos a Dios como prioridad en todo lo demás, Él nos va a dirigir. Así que todo lo que vaya a hacer, hágalo comenzando con Dios, consultando a Dios, buscando a Dios en este nuevo año que es. Y no esperes a estos días que faltan para comenzar en Dios y reiniciar esa vida. Lo comienzas ahora, desde ya. Comenzar a consultar con Dios todos los aspectos de nuestra vida, lo que tenemos que hacer, que Él ponga el deseo en nosotros. Busca primeramente a Dios, a Elohim. Esto lo hizo el rey Usías, que llegó al poder a los 16 años. A la tierna edad de 16 años tú necesitas a Dios para poder reinar, ¿verdad? Usías fue instruido en el temor de Dios por Zacarías. Y en ese tiempo, mira lo que dice la Biblia del rey Usías en 2 de Crónicas 26:5. Se empeñó en buscar al Señor. Aleluya, me encanta esa palabra. Se empeñó en buscar al Señor. Y mientras Usías buscó a Dios, dice la Biblia que Dios le dio prosperidad. Se empeñó en buscar a Dios, se esmeró en buscar al Señor. Y dice la Biblia que Dios le prosperó. Se empeñó en buscar a Dios. Se esmeró en buscar a Elohim. Y dice la Biblia que en ese tiempo que Usías buscó a Dios, Dios le prosperó. No estamos llamados a buscar la aprobación de alguien, sino la de Dios. Buscar a Dios y Él nos va a prosperar en todas las cosas. Su palabra dice en Hebreos capítulo 11, en el verso 6, que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hay que tener fe en Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todos los días tenemos que tomar decisiones en nuestra vida y podemos elegir creer en la palabra de Dios o podemos permitir que las circunstancias externas controlen nuestra vida. Tenemos opciones, ¿verdad? Yo te invito a que tomes la mejor opción, la de buscar a Dios, la de creer en su palabra. Créeme que cuando estamos buscándole de todo corazón, Él se va a dejar encontrar. Mejor es creer y confiar en la palabra de Dios. Confíe en Dios y que su prioridad sea buscar su reino, ¿verdad? Cómo funciona su reino, los principios de ese reino. Es de esa manera que podrá comenzar a moverse de su pasado
hacia un futuro glorioso. No lo puede hacer sin el Señor. No lo podemos hacer sin Dios. Necesitamos a Dios en nuestra vida, encomendar nuestro camino a Él, confiar en Él y Él va a actuar a nuestro favor. Esta es la forma de dar un nuevo comienzo a nuestra vida, un reiniciar nuestra vida. Así que yo te invito a que comiences a buscar al Señor, como lo hizo el rey Usías, empeñado, esmerándose en buscar al Señor de todo corazón. Así que yo te invito a que busquemos al Señor. Busca al Señor, busca a Elohim, busca al Dios que creó, el creador de todas las cosas. Y todas esas cosas van a venir por añadidura, pero si lo buscamos a Él, búscalo a Él y confía en Él. No confíes en tus propias fuerzas, no confíes en tu manera que has hecho las cosas hasta ahora sin la aprobación del Señor, porque muchas personas buscan primero hacer las cosas y después buscan la aprobación de Dios. Dios, ¿qué te parece esto y esto? Vamos, pero ya lo hiciste. No, vamos a buscar la aprobación del Señor primero. Vamos a meter a Dios en todos los asuntos de nuestra vida, que Él sea la prioridad. Esa es la manera en que vamos a dar un reinicio glorioso a nuestro nuevo comienzo de vida. Te invito a que te suscribas al canal porque vamos a continuar esta serie de enseñanzas, ¿verdad? Acerca de cómo reiniciar nuestra vida, cómo darle un nuevo comienzo, cómo dejar el pasado para movernos a un futuro glorioso en Dios. Así que suscríbete, no te lo pierdas. Seas grandemente bendecido.